Pues vamos a empezar entonces con esta cita que tenemos hoy para conmemorar los 50 años de la muerte de Picasso, que serán ahora en este mes de abril, en unos días. Y para esto la UNES Coruña pues, organiza esta actividad de carácter gratuito y abierta a toda la comunidad universitaria y al público que esté interesado. Los coruñeses sabemos todos que aquí inicia Picasso su recorrido como artista, pero en otros muchos lugares esto pasa bastante por alto, ¿no? Y a veces pues se da ese paso de Málaga a Barcelona sin nada más, ¿no? En medio. Yo creo que es un hecho que debía servir para dar notoriedad a nuestra ciudad. Por eso considero importante que el Centro Asociado de A Coruña pues, sirva de amplificador de esta idea, que la transmita al resto del país y a otros países de América y de Europa que nos están siguiendo esta tarde o nos seguirán en días sucesivos. Y para esta conmemoración pues, tenemos una conferencia de Antonio Amado, que estoy segura de manera magistral, como lo hace siempre, pues nos va a llevar a esa etapa de formación de Picasso y Le Corbusier. Quienes todavía no conocen a Antonio Amado a estas alturas, que creo que ya no hay nadie que no lo conozca, pues os diré que es doctor arquitecto y que es profesor de la Escuela Superior de Arquitectura en la Universidad de A Coruña, que tiene una amplia experiencia como investigador y como docente. Lo notamos cada vez que nos cuenta algo, toda esa experiencia como docente que tiene, ¿no? No voy a decir nada más, solamente quiero darte las gracias, sabes, de corazón. Ya lo sé. Y muchísimas gracias y también a todos vosotros por estar aquí hoy y por acompañarnos tantas veces. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a María por invitarme otra vez a venir aquí, que siempre vengo encantado, como ya sabéis. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía con respecto al reconocimiento de la etapa coruñesa de Picasso, que fue muy breve, pero muy intensa, porque realmente es el cambio, el paso de la niñez a la vida adulta, la preadolescencia, y realmente pues creo que no se ha valorado lo suficiente en esta ciudad todo esto. Todos tenemos claro que si Picasso hubiese vivido 6 meses en cualquier otra ciudad, seguro que tendría mucha más atención. Bueno, el caso es que, sea como sea, en los últimos años se está corrigiendo eso, y cosa que me parece muy bien, y precisamente ahora, en el año 15, se organizó una exposición muy interesante de los años de Picasso en La Coruña. Ahora se repite con ciertos cambios, y una serie también de conferencias. Yo he asistido a algunas. Y bueno, yo me planteo esta aproximación a Picasso de una manera diferente, un poco desde el mundo de la arquitectura, y en concreto desde la figura de Le Corbusier. O sea, digamos que utilizando el método comparativo, pues se puede uno acercar un poco más, entender un poco más lo que fue Picasso y lo que fue Le Corbusier, centrándome sobre todo en los primeros años y centrándome en la formación como artistas de los dos. La figura de estos dos personajes, que son famosísimos, conocidos por todo el mundo, realmente, ya lo he dicho alguna vez, si preguntamos en la calle por un pintor, pues un pintor contemporáneo, todo el mundo nos hablará de Picasso, y si preguntamos por un arquitecto, pues hablarán de Le Corbusier. Incluso a Le Corbusier se le ha citado varias veces como el Picasso de la arquitectura, para que se pueda entender un poco más la trascendencia dentro del mundo de la arquitectura. El caso es que estos dos señores tienen muchos puntos en común, muchísimos puntos en común, y esto es una cuestión pues curiosa y bueno, y un tanto desconocida, por lo menos en algunos aspectos.
Misma generación, efectivamente. Picasso le lleva a Le Corbusier 6 años. El primero, Picasso nació en 1881 y Le Corbusier en 1887. O sea, son de una misma generación, la generación que pasa del siglo XIX al siglo XX, en donde viven dos guerras mundiales y viven sobre todo unos cambios enormes en todo en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito creativo, en las artes, en todo. Los dos son personas del siglo XIX, de finales del XIX, y pues uno fallece en 1965, Le Corbusier, y Picasso vivió pues unos cuantos años más, hasta el año 73, si no recuerdo mal. Los dos viven, pasan su niñez y se crían, en una palabra, se crían en dos ciudades de un tamaño similar. Ciudades pequeñas como son La Coruña y como son la Chaux-de-Fonds, que era la pequeña ciudad en donde se cría Le Corbusier. Por otra parte, los dos son niños dibujantes compulsivos. O sea, a todos los niños les gusta dibujar. El problema es que los niños, al llegar a una cierta edad, al llegar a esa preadolescencia, lo dejan, en general. Entonces, lo dejan porque ya empiezan a tener conciencia de lo que es la crítica, el miedo, la vergüenza y todas estas cosas. Pero en este caso, tanto Picasso como Le Corbusier son dos personas que dibujaron toda su vida, que no dejaron de dibujar nunca. Hasta que se murieron, se pasaron toda su vida dibujando, con diferencias, como veremos más adelante. Los dos tienen una fuerte influencia paterna y a esto me voy a referir en unos minutos, pero realmente los padres condicionan la trayectoria de sus hijos, cosa que no siempre es así, porque ya sabemos que pues, el hijo de un músico, y si los padres son músicos y son insistentes, puede provocar dos reacciones opuestas. Lo normal es que sean dos reacciones opuestas, o que odien la música o que se conviertan en virtuosos de la música. En este caso, tanto el padre de Picasso como el de Le Corbusier condicionaron toda la trayectoria posterior. Los mentores. Los dos tuvieron dos mentores que cada uno a su manera condicionó por completo, mucho más que los padres, su trayectoria futura. O sea que habría que hablar más de los mentores realmente que de los padres en ese sentido, en el sentido de la influencia. Autodidactas desde la adolescencia. Bueno, pues en principio fueron a la escuela como todos los niños. Los dos entraron en dos escuelas de artes con matices y bueno, y siguieron unos años hasta que muy jóvenes ya decidieron buscarse la vida por su cuenta y buscarse su propia trayectoria artística a su manera, buscando esa trayectoria de diferentes maneras, pero realmente en una misma época, hacia los 17, 18 años más o menos. Los dos se van a París, o sea que se crían en dos ciudades pequeñas, pero llega un momento que los dos pues, se van a la capital artística del mundo, como era París. Además, el acercamiento a París se produce poco a poco. O sea, los dos se van acercando, tienen pequeñas estancias en París, en París durante unos meses, durante unos años, vuelven hasta que definitivamente se marchan a París y desarrollan toda su vida y toda su trayectoria profesional allí. Bueno, en realidad Picasso se va de París en el año 48, después de casi 50 años, y se va, pero no sale de Francia, se va, pues, como ya sabéis, al sur de Francia, buscando un poco el aislamiento y buscando la tranquilidad para trabajar. Revolucionarios e influyentes, eso no lo duda nadie. Picasso revolucionó la pintura y Le Corbusier revolucionó
la arquitectura, y los dos fueron muy influyentes, o sea, crearon escuela. Ambos crearon escuela y, desde luego, todos sabemos que la pintura tiene un punto de inflexión con Picasso, y con Le Corbusier fue exactamente igual. También trascendencia fuera del ámbito artístico, porque en muchos casos hay personas profesionales de una cierta disciplina que pues son conocidos en su mundo. No sé, a pocos matemáticos conocemos, a pocos físicos conocemos, salvo que se den casos como, bueno, como Einstein, o como personajes así un poco singulares. Pero sí que trascendieron fuera del ámbito artístico, y también explicaré por qué. Eh, Personalidades egocéntricas y conflictivas. Pues sí, los dos tenían su mundo dentro de su cabeza, los dos estaban convencidos de que iban a ser figuras en sus campos, y al mismo tiempo, pues de todas estas personalidades tan egocéntricas generan una serie de conflictos en las relaciones personales. No vamos a descubrir aquí la vida personal de Picasso y su relación con las mujeres, pero que ya sabemos que fue muy violenta en cierto modo, no así la de Le Corbusier, pero también la relación con el resto de la gente, con los amigos, y la relación, bueno, las relaciones personales en una palabra. El dibujo como base creativa y actividad lúdica, pues sí, le pasa a muchos pintores, que se refieren al dibujo como la base de su actividad pictórica o escultórica. Eso no es nuevo, no solo lo decían estos dos personajes, pero realmente está claro que para ellos fue fundamental, y que toda su vida de alguna manera estuvo condicionada por el dibujo. Y al mismo tiempo pues cultivaron el dibujo como una actividad lúdica, sobre todo Le Corbusier. Y después también tienen en común pues la pintura y la escultura. Más allá de las actividades de Le Corbusier, pues fue pintor y escultor de distinta manera. Aquí tenemos, a finales del siglo XIX, la última década de los años del siglo XIX, tenemos a dos ciudades, La Coruña y la Chaux-de-Fonds, separadas unos 1.300 kilómetros. La Coruña ya la conocemos, que estamos aquí, y la Chaux-de-Fonds era una ciudad que está en el límite, en la frontera con Francia, una ciudad entre Suiza y Francia en la montaña. Pues aquí al mismo tiempo se están criando estos dos personajes como niños y adolescentes. Dos fotografías, no son exactamente de la misma edad, y además si ponemos el mismo año, pues entonces ya chirriaría un poco por esos 6 años de diferencia. Aquí veis a la izquierda Picasso con la cara de traste que se ve en la fotografía, y al lado Le Corbusier, pues hacia los 10, 11 años aproximadamente. Los dos empezaron su aprendizaje en una escuela primaria como era habitual, y muy pronto sus padres ya los dirigen hacia escuelas de arte. Bueno, este niño que nació en Málaga pues está registrado con todos estos nombres, y realmente los dos últimos son los que cuentan, por los que se hizo conocido. Bueno, a Picasso, al padre de Picasso, a José Ruiz Blasco, que era pintor y profesor de dibujo, se dedicaba a la pintura en Málaga, no le iba muy bien. Se dedicaba a hacer pintura sobre todo de animales, y pintura que se vendía en las casas pues, de los burgueses. No le va demasiado bien, y consigue una plaza como profesor de dibujo en la Escuela Provincial de Bellas Artes de La Coruña. Aquí tenéis una foto justo de la época en la que llegó Picasso. La Coruña, con una actividad portuaria tremenda, un movimiento de barcos tremenda, y a la izquierda de todo
A la izquierda de todo, pues aquí veis la Torre de Hércules. Realmente, pues una ciudad mucho más pequeña de lo que la conocemos hoy en día. Exactamente unos 39.000 habitantes, según el censo de 1896. Llegan a La Coruña en un barco que va desde Málaga a Vigo. Y desde Vigo vienen en tren hasta La Coruña, a la estación de tren, que para la gente más joven, pues hay que decirle que era la estación de tren, está por aquí, la estación de tren de San Cristóbal. Bueno, no recuerdo si en esa época se llamaba San Cristóbal, pero estaba en donde hoy en día tenemos la estación de autobuses. Esa era la estación de trenes que en el año 64 se quemó y fue ya cuando decidieron cambiarla de sitio. Bueno, si vemos este plano, que no es habitual esta posición del plano, normalmente estos planos se orientan al norte, ¿no? O sea, con el norte arriba. Pero aquí vemos lo que era el tejido urbano de la ciudad. 39.000 habitantes, pues era muy poco. ¿Y qué hay que decir? Pues que aquí está la ciudad vieja, esta parte estuvo amurallada, La Coruña estuvo amurallada con una serie de anillos concéntricos, de murallas concéntricas, y justo cuando llega Picasso, unos años antes, no muchos años antes, se habían derribado 10 o 15 años o 20 años, se habían derribado las últimas murallas, que eran las que coincidían por Juana de Vega, por la calle Juana de Vega. De hecho, el espolón que tenemos en la playa que divide el Orzán de Riazor, pues es el último vestigio de las murallas, de las últimas murallas. Y por otra parte tenemos este redondel que tenemos aquí, era la Plaza de Toros de La Coruña. Para los que no son de La Coruña, pues estaba más o menos en la Plaza de San Pablo y la Avenida Finisterre, aproximadamente. Bueno, entonces, el padre no se adapta, nunca se adaptó a la ciudad, pero el niño sí. Picasso se adapta a la ciudad y entonces tiene como dos mundos paralelos. El mundo urbano, el mundo de la ciudad, de la calle Real, de San Andrés, etcétera, etcétera. Y fuera de esto, lo que era el mundo rural, las huertas de Garás, en esta zona por donde ya está planificado el ensanche. Entonces, fuera de aquí, esto era el campo. Era el campo. O sea, hay aquí alguna foto. Bueno, esto es el centro, los cantones. Fijaros que todavía no está el obelisco, porque se construyó en 1894 y esto está totalmente distinto. Por aquí vemos la iglesia de Santo Domingo y pues esto era el mundo urbano de esa pequeña ciudad burguesa. En uno de estos bajos es donde expone por primera vez Picasso. Y a la derecha, pues esta fotografía, no sé si es la estación de tren antigua, puede ser, pero bueno, pues estas imágenes ya nos dan una idea de lo que era la parte, digamos, urbana del centro de la ciudad. Y fuera de eso tenemos pues casi una aldea. Tenemos la Torre de Hércules allí al fondo y esto pues sería el equivalente a la Avenida Finisterre, más o menos. Monte Santa Margarita estaría por ahí a la derecha y bueno, poco más. O sea que Picasso, sobre todo en esos 3 años y medio que pasó en la ciudad, pues se movería por el centro, se acercaba a la Plaza de Toros y hacía sus pinitos, sobre todo los últimos años, en cuanto le van dando un poco más de libertad, pues se va haciendo sus excursiones fuera de lo que era la frontera de las antiguas murallas de la ciudad. ¿Qué está pasando en la Chaux de Fonds al mismo tiempo en Suiza? Pues tenemos a este niño, Charles Edward Jeanneret, que todavía no se llamaba Le Corbusier, porque, como sabéis, era su seudónimo, y también se cría en esta ciudad. En 1890 la Chaux de Fonds tenía exactamente 36.000 habitantes. Y es una ciudad curiosa. La más alta de Suiza y de las más altas de Europa, a 1.000 metros de altitud. Como nos podemos imaginar, pues estaba constantemente nevada. Es una ciudad medieval que se había incendiado en el siglo, creo que 17, entonces se reconstruye con esta trama
ortogonal que vemos aquí, lo que da lugar a esta ciudad con este orden que en principio no tenía. ¿Y qué tiene de particular esta ciudad en relación a Coruña? Bueno, pues que era una ciudad mucho más rica. ¿Por qué? Porque la Chaux de Fonds era el centro neurálgico de la relojería mundial. Es decir, todas las marcas importantes, o la mayoría, Omega, Longines, Certina, Patek Philippe, etcétera, etcétera, aparecieron aquí. Entonces tenía una tradición relojera pues más o menos como la mitad del mercado mundial de relojes. Y esta ciudad tenía mucho dinero y además promocionaba todo esto, con lo que, por ejemplo, tenía una escuela de artes aplicadas muy importante. Y ahí es a donde va a ir Le Corbusier a formarse como futuro grabador de relojes. Aquí vemos una imagen de esa época, pues con el mercado típico que hay que podría haber en esa época en cada ciudad. Paso a los padres y mentores. A la izquierda, José Ruiz y Blasco, y a la derecha, Charles Edward Jeanneret. Padres, ya veis, una diferencia de años, pues casi 20 años. José Ruiz y Blasco, como decía, pintor y profesor de dibujo, es el primer profesor de dibujo y de pintura de Picasso. Y realmente Picasso va a crecer en sus primeros años viendo lo que hace su padre. Hasta los 8 años más o menos no empieza a pintar, pero en estos primeros años lo que hace es seguir los pasos del padre. Entonces, por otra parte, tenemos al padre de Le Corbusier, que era grabador y esmaltador de relojes. Los dos ven a sus hijos como futuros pintores y futuros grabadores de relojes en este caso. O sea, siguiendo su propia trayectoria, cosa que no va a ser así o no va a ser exactamente así. Y por otra parte tenemos a los mentores importantísimos, fundamentales, Isidoro Brocos y Charles Le Platenier en la Chaux de Fonds. Estos señores influyen decisivamente en Picasso y en Le Corbusier. Isidoro Brocos era un escultor que se había formado, o sea, tenía una formación importante en Madrid, en Roma, en París y algún sitio más. Y conoce pues el patrimonio del Museo del Prado y toda la ebullición de finales de siglo en París. Estas son sus referencias, estas son las referencias confesadas por el padre de Picasso, es decir, los pintores que admiraba, Velázquez, El Greco y después Manet, y ya digamos que lo más avanzado se quedaba en los impresionistas, en Renoir y Degas. Esto eran las referencias como digo, de Isidoro Brocos. Bien, cuando llega Picasso, cuando llega la familia de Picasso, pues se ubican, como sabéis, en Payo Gómez todavía se conserva la casa, y el padre, pues mete al niño a estudiar bachillerato y al mismo tiempo en la Escuela Provincial de Bellas Artes, que estaba en un edificio recién inaugurado en la planta baja del edificio de Eusebio da Guarda. En la planta baja es donde se daban las clases de todas las asignaturas características típicas de las escuelas de Bellas Artes, es decir, dibujo de estatua, aguada y todas estas cosas. Una formación que no había cambiado en muchísimos años o siglos. Esto es curioso porque estos son de los primeros dibujos y de los pocos que se conocen de la etapa de Picasso en Málaga. Es decir, año 89, pues aquí tenía 8 o 9 años, un dibujo de Hércules y, según se dice, el de la derecha es el primer cuadro, el primer óleo de Picasso, un picador, el padre muy aficionado a los toros, le contagia
la afición por el mundo taurino y bueno, pues ya pues muchos críticos aquí ya empiezan a ver cosas en los rostros de la gente que aparece en el público, etcétera, etcétera. Bueno, era un niño que hacía garabatos, como todos, y bueno, pues como tiene a su padre con unos pinceles, pues un día empieza a hacer sus cuadritos. Pero cuando llega a La Coruña y cuando llega a la Escuela Provincial de Bellas Artes, lo que aprende allí, lo que aprende allí, lo que la organización de esta Escuela Provincial de Bellas Artes era totalmente académica. Lo que se enseñó durante muchos años en las escuelas de Bellas Artes y en las de arquitectura. Porque cuando yo empecé la carrera, el ingreso eran estas cosas, dibujar dibujo de estatuas, con carboncillo y lápiz compuesto, grafito. Y esto es lo que se hacía, lo que hacía Picasso, lo que tenía que hacer para aprobar las distintas asignaturas de esta escuela. Los primeros años, la asistencia simultánea al instituto y a la escuela de Bellas Artes y ya él poco a poco va dejando de ir al instituto y ya se va haciendo pues, un futuro profesional de la pintura. Y ya el último año ya ni siquiera creo que no se matricula ya o de alguna asignatura suelta de bachillerato y ya se centra totalmente en la Escuela de Bellas Artes. Bueno, pues esto es lo que hacía Picasso en esa época y echando cuentas, pues estos son año 81, pues 12 años, 12, 13 años. Insisto, formación muy académica y esto es muy importante por lo que voy a comentar más tarde sobre Le Corbusier. Uno de los profesores de esta escuela era su padre. Era su padre. Y el otro profesor, amigo del padre, escultor, también pintor y gran dibujante, era Isidoro Brocos. Se hace muy amigo del niño y le, digamos que cultiva la afición hacia el dibujo por parte del niño. Ya digo, a todos los niños les gusta hacer dibujitos, batallitas, yo qué sé, todo lo que se les pasa por la cabeza. O sea, el mundo, dibujan el mundo o su mundo. Isidoro Brocos lo anima y lo lleva con él por la calle, por La Coruña, a dibujar. Aparte de su formación en París y Roma, cuando vuelve Isidoro Brocos, que era de Santiago, y viene a dar clases a La Coruña, Isidoro Brocos, el resto, todo desde que vuelve de París, se vuelca en un conocimiento de la cultura tradicional gallega, de las tradiciones, de la música, de las costumbres, de todo. Y le encanta dibujar todo este tipo de cosas que le llama la atención. O sea, los campesinos, los animales y todo lo que pertenece al mundo rural. Y, evidentemente, pues esto se lo contagia directamente a Picasso. Hasta entonces dibujaba corridas de toros, dibujaba monigotes, dibujaba payasos, dibujaba todo lo que puede dibujar cualquier niño hoy en día, todo lo que ve, todo lo que futbolistas, yo qué sé. Pues en ese momento, digamos que Isidoro Brocos le abre un mundo porque le da a entender que todo este dibujo de personajes, todo este dibujo del apunte de la calle, es también algo interesante y algo importante. Probablemente hasta entonces el niño no se lo tomaba tan en serio y probablemente su padre tampoco. Pero Isidoro Brocos, pues ya digo, le enseña a dibujar sobre todo le contagia esa actitud de salir a la calle, de sentarse en cualquier sitio, en un banco y de dibujar. Aquí veis, por ejemplo, pues dibujar animales, que no es nada fácil, pues veis a bocetos de Isidoro Brocos que con 4 rayas dibuja un perro y Picasso con pocas líneas más también lo hace y con una postura perfecta del animal y en fin, pues todo esto es una influencia clarísima de Isidoro Brocos. Y si vemos este mosquetero de 1879,
pues veis a Picasso que casi 20 años más tarde también dibuja mosqueteros. Es difícil que a él se le haya ocurrido por sí mismo dibujar este tipo de personajes, pero seguramente en algún momento pues habrá visto dibujos, le habría enseñado Brocos sus propios dibujos o los habrá visto en algún sitio. Evidentemente, la soltura que tiene Brocos todavía no la tiene Picasso, pero es que es un niño de 13 años todavía. El caso es que en el último curso y especialmente los últimos meses de su estancia en La Coruña, Picasso registra una evolución brutal. El salto es impresionante. En unos meses ha mejorado de tal manera que, bueno, que resulta sorprendente. Ya no tanto el dibujo más académico como puede ser este, sino el dibujo ya, el apunte, el boceto, el retrato, o sea, todos estos dibujos de su hermana Conchita, la que había fallecido aquí en La Coruña de difteria, como este autorretrato o este dibujo del padre que parece fantástico, vamos. Esto, pues pocos meses antes, el 1 de enero del año 95, muy pocos meses antes de marcharse a Barcelona. El resto de su vida, Picasso va siempre a apoyarse en el dibujo. El dibujo está siempre, y él siempre lo dice, o sea, reniega de las escuelas de bellas artes, pero no de las de dibujo. O sea, para él lo ideal sería que para un pintor su formación fuese de dibujo. Y eso le va a dar una base muy sólida y muy fuerte para la pintura. Pero jamás reniega, por supuesto, del aprendizaje del dibujo, y detrás de sus cuadros siempre va a haber unos dibujos más estilizados o menos. Incluso, pues aquí tenéis este dibujo, que es un boceto pues, a tamaño natural del Guernica del año 37. Es más, como Picasso siempre estaba experimentando y era muy receptivo a cualquier tipo de experimentos, pues en un momento dado le proponen dibujar con luz. Supongo que conoceréis este famoso documental que dura 3/4 de hora, 40 minutos, media hora, no sé, en el que le proponen dibujar con una bombilla. Y a Picasso le encanta y hace virguerías dibujando con la bombilla, dibujos que después desaparecen, que ni siquiera los ve ni él. Esto tenía su origen en unas fotografías de este señor, de John Milley, un artista fotógrafo, que en el año 49 le pone unas lámparas, unas bombillas a una patinadora. La patinadora se mueve y supongo que, bueno, con una fotografía jugando con las exposiciones y todo eso, pues saca esta fotografía. Le propone a Picasso hacer lo mismo con su pintura y Picasso pues acepta encantado, y de ahí sale este experimento. O sea que podéis coger cualquier época de Picasso y siempre hay dibujos, de una manera, de otra, con estilos totalmente diferentes, porque ya sabemos que se reinventaba a sí mismo, y siempre el dibujo presente. Saltamos otra vez a Suiza, volvemos a la Chaux de Fonds. La Chaux de Fonds. Entonces llegamos aquí a la Escuela de Artes Decorativas y Avanzadas. Bueno, pues aquí, ¿qué aprendían? Aquí aprendían a hacer grabados para los relojes, para toda esa industria tan potente que tenía la ciudad. Y aquí es a donde el padre de Le Corbusier, todavía no Le Corbusier, envía a su hijo, lo matricula. Entonces, allí llega y se encuentra con este señor, con Charles Le Platinier. Charles Le Platinier es el otro mentor del que hablaba antes, que era pintor, escultor, arquitecto, decorador. Bueno, arquitecto probablemente, que yo sepa, no tenía título, pero se dedicaba también a hacer arquitectura. Y este señor va a condicionar su futuro, porque entre otras cosas le dice, usted no va a ser grabador de relojes, usted lo que va a ser es arquitecto. Y dice, bueno, pues vale. Y a partir de aquí va condicionando todo el aprendizaje, toda la formación de Le Corbusier de una manera espectacular. Hay que tener en cuenta una cosa. Esto estaba en las montañas de Suiza, pero Chaux de Fonds está a muy poca distancia de todas las grandes, o de gran parte de las capitales europeas.
O sea, ya veis aquí, el primer círculo, el más pequeño, en un radio de 250 kilómetros, tiene a Lyon, Ginebra, Berna, Zúrich, Basilea, tal. En un radio de 500 kilómetros, pues bueno, Niza, Milán, Múnich, Bruselas, París, o sea, el mundo. Y, y este señor Le Platenier también había tenido una formación internacional. Se había formado en Budapest, se había formado en París, o sea, tenía una experiencia internacional. Pero a diferencia de Brocos, tenía muchísimo más contacto con las vanguardias artísticas del momento que la que tenía Brocos. Es decir, Brocos se había quedado en el impresionismo, bueno, que tampoco era una cosa, o sea, que eso había sucedido, no sé, 20 años antes. Pero Le Platenier estaba en contacto con las vanguardias del momento, con la secesión vienesa, con el Art Nouveau, que era la vanguardia del momento, que se manifestaba de distintas maneras en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en cada nombre, en cada lugar tenía su nombre. Yo he hablado aquí alguna vez de todo esto, ¿no? De el Art Nouveau, el Jugendstil, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis de las referencias que tenía Brocos? Bueno, estas eran las referencias de Le Platenier. Nada que ver. O sea, Le Platenier conocería. Las otras eran reconocidas, estas las deduzco yo. A Gustav Klimt, a Koloman Moser, Andri, Mackintosh, Muja, el húngaro, y dentro de la arquitectura, porque también se consideraba arquitecto y decorador, pues tendría los ojos muy pendientes de todo lo que hacía Otto Wagner, Josep María Olbrich o Víctor Horta en París. Es decir, a Le Platenier se le reconoce como el introductor del Art Nouveau en Suiza, nada más y nada menos. Entonces se da una paradoja curiosa. La formación de Le Corbusier es vanguardista y, sin embargo, la formación de Picasso es académica. Sin embargo, después la trayectoria de ambos, si nos referimos a la pintura, fue más vanguardista en el caso de Picasso. O sea, tiene una formación académica, pero acaba siendo el más vanguardista de todos y se reinventa 800.000 veces a lo largo de su vida. En el caso de Le Platenier, como era alguien del modernismo y del Art Nouveau, pues ya lo he comentado aquí, el modernismo ve la base creativa de las artes en la naturaleza. Entonces tienen una obsesión, es un movimiento o un fenómeno que dura muy pocos años, dura pues 15 años aproximadamente, pero muy intenso. Y durante esos 15 años, todos los artistas, todos los escultores, los pintores, los dibujantes, los ilustradores, lo que ponen su atención en la naturaleza, en los vegetales, en el mundo natural. Entonces era muy lógico que Le Platenier pues plantease los ejercicios como los de esta fotografía. Coge a los chavales y se los lleva a los montes, a los bosques, a dibujar naturaleza. ¿Qué hacían con lo que veían? Lo analizaban y después lo dibujaban. Esta es la gran diferencia con lo que hacía Picasso. Picasso dibujaba lo que veía. Le Corbusier dibujaba lo que analizaba previamente. Y entonces aquí veis todos estos ejemplos de dibujos de Le Corbusier cuando tenía 14 o 15 años, 16, y lo que hace, como veis, es tratar de geometrizar las formas vegetales, las formas naturales. Hay más ejemplos, acuarelas, dibujos de carboncillo, dibujos a pluma, etcétera, etcétera. Esta es una acuarela. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Pues ni más ni menos para hacer grabados sobre metal y sobre todo, grabar relojes. Grabar relojes de los que llevaban nuestros abuelos. Los relojes de cadena y o sea, las tapas, estos relojes que tenían una tapa, relojes de plata, de oro y tal, tenían una cubierta y ahí había un grabado. Y ya veis, con plena influencia modernista, geometrización de formas.
Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es, parece ridículo. Se inventa el reloj de pulsera. El reloj de pulsera. Y cuando aparece el reloj de pulsera, todo esto ya no tenía sentido. Porque de repente, pues no tenía sentido grabar la parte trasera de los relojes. Entonces se cae abajo pues una especie de castillo de naipes y la escuela de grabado, de artes aplicadas, de grabado de Tour de France ya no tenía demasiado sentido. Le Corbusier se da cuenta. Entonces, y la parte en donde aparecen las agujas del reloj, que era un esmaltado, tampoco tiene demasiado sentido porque todo eso se va industrializando, aparecen una serie de máquinas y tal. Entonces Le Corbusier ya se da cuenta muy pronto, pero ¿qué hago yo con todo esto? Con esto no voy a ningún sitio. Entonces se deja guiar por Le Platenier y Le Platenier que le había dicho, usted lo que tiene que ser es arquitecto. Entonces empieza a dibujar y a pintar de una manera diferente, analizando y radiografiando pues, la geometría que hay detrás de las construcciones arquitectónicas. Por otra parte pues, la escuela de artes de Chaux-de-Fonds, la ciudad de Chaux-de-Fonds, tenía mucho dinero. Claro, imaginaros, o sea, Omega, Longines, tal, tenía mucho dinero. Entonces, aparte de que invertían en profesorado, en material, en todo lo que era la educación de todos los que iban a seguir con la industria relojera, que todavía es potente, ya no tanto, claro, pues por otra parte tenían una serie de subvenciones, de becas para los alumnos. Entonces, Le Corbusier es uno de los beneficiados por estas becas. Entonces, Le Platenier le dice, usted ahora lo que tiene que hacer es irse de viaje por toda Europa a ver arquitectura y a dibujar. Y tal cual, con un dinero de la escuela, una subvención de la escuela, una beca, pues el Erasmus de esta gente. Pero claro, los viajes eran de 6, 8, 10 meses. Les enviaba dibujitos, les enviaba cartas, les enviaba artículos de todo lo que veía en Venecia, en Budapest, tal. Y hay un viaje de Le Corbusier, varios, pero uno de ellos en 1911, cuando tenía 19, 20 años, que es el viaje de Oriente y que va a condicionar toda su vida. Le Corbusier, como era un dibujante compulsivo, pues sigue dibujando y dibuja todo por todas partes, con mucha soltura, con técnicas totalmente distintas. Realmente domina el dibujo. Entonces estas acuarelas, pues ya veis, son unas acuarelas muy intensas, de colores muy vivos, pero también puede dibujar con carboncillo, con lápiz, con pluma o con lo que sea. Esta es otra acuarela de Estambul. O sea, domina el dibujo y domina la acuarela. Y va a seguir dominando y practicando el dibujo toda su vida. Lo que pasa es que el dibujo le sirve a Picasso para, digamos, para plantear sus cuadros y a Le Corbusier le va a servir para explicar su arquitectura, para reflexionar sobre su arquitectura y también de una manera mucho más lúdica que para Picasso. Bueno, aquí, por otra parte, bueno, ya veis aquí dibujos de distintas épocas de Le Corbusier, no tienen las fechas, pero bueno, pues de los años 30, de los años 50, de los años 60. Y por otra parte, le servía para sus conferencias. Las conferencias de Le Corbusier, bueno, yo mataría por ir a alguna conferencia de Le Corbusier porque tenían que ser espectaculares, espectaculares. Él no hacía como hacemos muchos, la mayoría, poner el PowerPoint y apoyarnos en el PowerPoint para contar las cosas. Le Corbusier se habría levantado, habría pedido una pizarra, habría pedido unos papeles Ingres grandes, como estos que veis aquí, de 2 por 1,5, de 3 por 1,5, y dibujaba. Las conferencias las daba dibujando. Y cuando hablaba de urbanismo, de arquitectura, lo dibujaba todo al mismo tiempo que hablaba. Bueno, eso en esa época ya era espectacular. Hoy en día no lo hace nadie. Y a veces pues era, claro, era muy efectista. A veces Le Corbusier, por ejemplo, empezaba la conferencia callado y se ponía a dibujar
un templo corintio con todos los detallitos, toda la gente murmurando, calladita, qué bien y tal. Y cuando terminaba el dibujo cogía una tiza y lo tachaba. Esto no es arquitectura. O lo fue. Nos sirve para la nueva arquitectura, pero esto no lo podemos hacer ahora. Entonces, estas cosas patentes o sea, el Le Corbusier fue polifacético, pero como conferenciante era un hacha. O sea, era un auténtico fenómeno, algo que no fue nunca Picasso como conferenciante y no sé si dio algunas conferencias o no. Por otra parte, los dos tenían sus carnets, pero Le Corbusier lo utilizaba no solo para la profesión, lo utilizaba como algo, como una herramienta lúdica, como entretenimiento. Entonces, si viajaba a la India, pues dibujaba los bueyes, dibujaba a las señoras, dibujaba a gente corriendo, dibujaba todo lo que veía, pero siempre con una cierta capacidad de análisis. Y claro, el que se dedica tanto a una actividad, pues acaba siendo muy bueno. O sea, tiene que ser muy malo para que para que no lo haga bien. Bien, con esto pasamos a lo de Le Corbusier, pintor. Bueno, no os asustéis, que el tiempo lo tengo controlado, ¿eh? O sea, un cuarto de hora, 20 minutos como mucho y ya me callo. Bien, Le Corbusier, termina marchándose a París porque realmente es la capital, es el centro del mundo. Y entonces, pues viaja en varias ocasiones y ya se marcha definitivamente en el año 17, cuando tiene 30 años. Cuando tiene 30 años. En esa época Picasso estaba en París también y ya era un pintor reconocido a nivel internacional. Bueno, Le Corbusier hasta entonces era dibujante y acuarelista, nada más. El caso es que por medio de un amigo, Amadé Senfant, lo anima para meterse en el mundo de la pintura, para que pinte. Es decir, usted tiene, en esa época siempre se trataban de usted todos, usted tiene una buena base, usted es un gran dibujante, usted tiene que pintar. Entonces Le Corbusier pues, se pone a pintar y al principio pues, hace este tipo de cuadros. Esto es un dibujo a lápiz, siempre el dibujo. Ya veis que le falta toda esa soltura maravillosa que tenía en los apuntes de viaje. Y este cuadro pues, es representativo de lo que hacía Le Corbusier, de los primeros cuadros de Le Corbusier, que curiosamente el purismo rechazaba al cubismo o lo veía como algo superado. Bueno, pues estos son cuadros puristas de Le Corbusier con mucha geometría de la máquina, de los objetos, de las botellas, de las guitarras, etcétera, etcétera. Y empieza a pintar ya mayorcito, pues a los 30 años más o menos. Poco a poco va evolucionando, se da cuenta de que con el purismo tampoco llegaba a ningún sitio y empieza a soltar un poco más la mano, no tanto como en sus dibujos, pero empieza a soltar un poco más la mano y empieza a pintar. Según él, dedicó pues casi todos los días de su vida a pintar algo, a pintar unas horas, pero siempre pintó. Esto es un retrato de su mujer, de Yvonne, y estos ya son cuadros de Le Corbusier pues ya más adelante. Se murió en el año 65, pues esto es del año 58, ya son cuadros distintos, ¿no? Ya una evolución lógica y también con un dibujo preparatorio detrás. Cuadros muy coloristas, casi con colores casi primarios y muy contrastados y muy vivos. Bueno, paralelismos. Pues hay unos cuantos paralelismos y como el título de esta charla, y unas cuantas divergencias también. Aquí tenéis dos cuadros de dos niños de 12, 15 años que pintan del natural, unas acuarelitas. El de la izquierda será un óleo, parece, y sin conocerse, pues están haciendo cosas bastante similares. Picasso dibujando animales, Picasso dibujando granjas, Le Corbusier dibujando granjas, Picasso dibujando animales, también Le Corbusier dibujando esto. Por cierto,
dibujar un lagarto de este tipo no debe de ser nada fácil. O sea, esto requiere un dominio importante de la técnica. Muy aficionados a las caricaturas. Bueno, todos los niños son aficionados a la caricatura, pero ellos siguieron toda su vida haciendo caricaturas, que es un ejercicio fenomenal pues, para buscar la abstracción, para buscar el gesto, para el retrato, digamos. Y después muy aficionados a los autorretratos. O sea, autorretratos de Picasso hay cientos o miles. Y de Le Corbusier no tantos, pero unos cuantos también. Con dos personalidades tan egocéntricas y tan narcisistas, pues era lo lógico. Llegan a París, los dos están en París, uno llega en el año, definitivamente en el año 17, Picasso unos años antes, no sé, en el año 7 me parece, 4 por ahí, y realmente, claro, Le Corbusier, claro, reconocía a Picasso, sabía quién era Picasso y le seguía la pista. Y aparte que estaban en los círculos, digamos, artísticos, en los cafés de Montparnasse y en todos los círculos de ese tipo, en las exposiciones y tal. ¿Se conocían? Sí, se conocían. ¿Se trataban? No. Al principio se trataron, parece que se enemistaron, parece ser que nunca estuvo muy claro. Parece ser que alguna crítica de Le Corbusier a la pintura de Picasso, alguna crítica de Picasso a la pintura de Le Corbusier, no sé qué, no sé cuánto. El caso es que se enemistaron. Se enemistaron, o mejor dicho, se ignoraron. Tenían los estudios a 150 metros el uno del otro, en París. Fijaros que con los millones de habitantes que tiene París, pero cada uno vivía al margen del otro y siguiendo su propia trayectoria y sin más. Pero lo que está claro es que Le Corbusier estaba muy atento a lo que hacía Picasso con la pintura, todos sus saltos, todas sus evoluciones y todas sus cosas. De hecho, tenemos el Guernica del año 37, de la Guerra Española, y a la derecha tenemos la caída de Barcelona. La caída de Barcelona por parte de las tropas nacionales en el año 39. Qué curioso. Y qué similitud. Bueno, cierta similitud, yo creo que no se puede negar. Tenemos la Paloma de la Paz de Picasso y por la misma época, bueno, aquí hay un año de ventaja hacia Le Corbusier. La mano abierta de Le Corbusier, que incluso de la que se hizo una escultura en acero corten en la India, en Chandigarh, pues bueno, tienen ciertas similitudes. No digo yo que lo copiase, pero sí que para mí, estaba clara una influencia de uno sobre el otro. Es más, el de abajo es un recorte del Guernica y esta es la mano, arriba está la mano abierta de Le Corbusier. Yo creo que, bueno, puede ser una influencia inconsciente, no digo que no, no digo que no, tampoco iban a copiar directamente el uno del otro, pero esto es como la canción de George Harrison, My Sweet Lord, pues fue una copia, fue una influencia, el subconsciente trabajando por ahí, pues no sé. El caso, pero sí que Le Corbusier estaba pendiente de la pintura de Picasso y después también abordaban temas similares, pues porque les atraían personajes como por ejemplo Don Quijote. Le Corbusier se consideraba un Quijote de la arquitectura. Bueno, esto es lo que acabo de contar, esa relación personal, cada uno a su aire, hasta que en el año 52 pues, se construye la unité de habitación de Marsella, una de las obras más importantes de Le Corbusier, y yo no sé si Picasso le pidió una visita o Le Corbusier lo invitó. Bueno, Le Corbusier sí que le envió, hay un documento, una carta con una invitación oficial, incluso en la que exime todo tipo de responsabilidad por si le cae un ladrillo encima a Picasso. O sea, bueno, pues nada, y allí van. Para Le Corbusier era una publicidad brutal
una publicidad brutal tener al genio de los genios visitando una obra suya, aunque según los testimonios de la gente que estaba allí, Le Corbusier, Picasso, no pareció estar demasiado interesado en todo esto. Realmente su mundo era otro. Bueno, pues esta foto es la del cartel y con esto paso ya, bueno, no voy a decir que estoy terminando porque me falta un poquito, pero 10 minutos como prometí. Hace unos años, en 2013, se publicó un libro muy curioso que se titula Rituales cotidianos. Bueno, pues esto es un señor que se propuso una tarea que fue analizar los comportamientos de una serie de intelectuales, de pintores, de escritores, escultores, etcétera, etcétera, de todos los tiempos, y después sobre bueno, una serie de gente por medio de biografías, de entrevistas, de testimonios de gente que los conocieron o que los conocían, para elaborar unos gráficos con la distribución que cada uno de estos personajes hacía de su día a día, centrándose evidentemente en gente que tenía unas actividades pues más organizadas o más constantes. Bueno, esto fue en 2013, entonces rápidamente me puse a buscar yo a ver si estaban estos dos señores que tanto me interesan, ¿no? Y entonces pues me encontré con esto y los superpuse para comparar esto. Aquí tenéis las 24 horas del día y pues empezamos, si lo miramos con calma, nos empezamos a encontrar con cosas curiosas y que dicen mucho de los dos. Abajo, extrayendo del gráfico de arriba, me hice este pequeño gráfico de abajo, estas barras. Entonces vemos que Pablo Picasso vivía para la pintura y la escultura. Bueno, tuvo una época en la que hizo algo de poesía y tal, pero Pablo Picasso, pues según los testimonios de sus mujeres, de la gente que lo conoció, se pasaba el día pintando. O sea, lo veis aquí. O sea, el trabajo, dormir, pues bueno, pues de 2:30 a las 2:30 de la mañana, más o menos, acostaba hasta las 11. Comida ocio y a las 2 de la tarde se ponía hasta las 10:30, cenaba y después seguía pintando hasta las 2:30. Un total de 11-12 horas diarias, constantemente. De hecho, el otro día leí una entrevista con François Gillot en la que decía, cuando Picasso, cuando se sentaba conmigo a comer, no hablaba. Comíamos en silencio. Y yo pensaba, al principio pensaba pues que se aburría al hablar conmigo, que no le interesaba conversar conmigo y no sé qué, pero poco a poco me fui dando cuenta de que no, era una cosa mucho más sencilla. Estaba totalmente absorto en todo lo que había trabajado durante la tarde y todo lo que iba a hacer después. Él estaba comiendo y mentalmente estaba pintando. Toda su vida era pintar. Por otra parte, tenemos a Le Corbusier. No es que fuese más vago, pero entre las horas de trabajo creativo y cotidiano, y ahora lo voy a explicar, pues andaba sobre las 8 horas y media. ¿Qué significa esto? Le Corbusier era como un reloj suizo. Todos los días de su vida hacía lo mismo, excepto si viajaba y alguna cosa más. El día a día era totalmente constante. Se pasaba las mañanas en el estudio, en su casa, y por las tardes en el estudio. Por las mañanas dibujando, pintando, escribiendo y alguna cosa más. Y haciendo gimnasia, porque veis aquí el azul marino es ejercicio. Pues todos los días le dedicaba 3/4 de hora a hacer calistenia. ¿Sabéis lo que es, no? Calistenia, pues son estos ejercicios gimnásticos en los que utilizas el peso de tu propio cuerpo en lugar de pesas. Pues es un poco, supongo que como el tai chi, ¿no? Uno se levanta y tal, pero sin pesas ni nada. Y
según contaba alguna vez, todos los días recorría 1 milla corriendo alrededor del Parque de los Príncipes, un estadio que estaba al lado de su casa. Bien, pero todas las mañanas estaba haciendo cosas y le dedicaba, pues, no sé, un par de horas a pintar. Según él, y eso lo dijo siempre, todas esas actividades mañaneras se materializaban en las tardes en el estudio. La diferencia con Picasso es que el trabajo de Picasso era totalmente individual y el trabajo de Le Corbusier se apoyaba en los colaboradores. Entonces él, cuando llegaba por la tarde al estudio, les explicaba todo cómo íbamos a resolver este proyecto en el que había estado pensando por las mañanas, cómo habían desarrollado el otro proyecto en el que habían estado trabajando la tarde anterior, y controlaba todo eso, y llegaba una hora que se marchaba. Se marchaba y después pues tenía una vida como más familiar con su mujer, no tenía hijos, y pues nada, se tomaban sus vinitos, hablaban, cenaban y todas estas cosas. Y pues de vez en cuando quedaban con los amigos. El caso de Picasso, pues bueno, pues era distinto. De hecho, en algún momento, y eso lo contaba François Gillot, que decidió, porque eso lo decidió él, dedicar los domingos por la tarde a las relaciones sociales. Entonces, invitaba a sus amigos para que viniesen a comer a casa y pista. Y ya no le daban la lata en toda la semana. Aquí tenéis a Picasso totalmente centrado en varias fotografías. Hay muchas fotografías de Picasso pintando y otras en las que sale delante de sus cuadros. Por el contrario, hay un montón de fotografías de Le Corbusier pues delante de cuadros. Pero no era arquitecto. Pues sí, sí, era arquitecto. Pero curiosamente, cuando le hacían entrevistas, siempre terminaba hablando de pintura, y siempre, si le pedían fotografías, normalmente pedía que le hiciesen fotografías delante de sus cuadros. Incluso con estas poses tan curiosas como las de la galería de la foto de abajo. Ahora sí que ya termino. Esto es la recta final. Paralelismos y divergencias. Pues vamos a ver. Picasso se dedicó exclusivamente a la pintura y a la escultura, y puntualmente a la poesía, creo que alguna obra teatral o no sé qué, pero muy poco. Le Corbusier, por el contrario, se dedicaba a la arquitectura, era mucho más polifacético, se dedicaba a la arquitectura, al urbanismo, a la pintura, escultura, ensayo, conferencias. Cada una de estas actividades eran actividades muy intensas. Ya os dije, las conferencias de Le Corbusier eran famosas, era un gran conferenciante, era un gran arquitecto, era un dibujante fantástico. Como pintor no era tan grande, en mi opinión. Realmente como pintor, ¿cuál es el problema? El problema es que Picasso iba rompiendo moldes continuamente y Le Corbusier no, dentro de la pintura. Bueno, comentaré algo al respecto después. Y después, urbanista. Bueno, pues Le Corbusier siempre pensó que iba a revolucionar el mundo a través del urbanismo, y sus conferencias eran básicamente sobre urbanismo. Lo que pasa que no se llegó a materializar, no se llegaron a materializar sus propuestas, excepto la capital del Punjab, en la India, Chandigarh. Fue la única ciudad que aplicó un plan de urbanístico de Le Corbusier. Como escultor, pues lo mismo que con la pintura, no tuvo gran reconocimiento. Como ensayista, sí. Ensayista sobre arquitectura. Bueno, realmente se dedicó a la arquitectura, cambió de escala. Como a través del urbanismo no conseguía materializar nada, pues fue cambiando de escala y se fue quedando en la arquitectura, y gracias a Dios. Autonomía creativa y trabajo individual por parte de Picasso, por supuesto. Hay unas cuantas disciplinas artísticas en las que no dependemos de nadie. Tú te compras un lienzo y te puedes a pintar lo que te da la gana. Es un trabajo totalmente individual. ¿Que hay pintores que también tienen ayudantes? Pues sí, que tienen negros, los hay, pero realmente es un trabajo básicamente individual. ¿Cuál es el problema en la arquitectura? El cliente. Si no tenemos cliente, no construimos. Podemos hacer proyectos maravillosos, podemos participar en concursos, pero para materializarlo hace falta un cliente y hace falta un presupuesto y todo esto. Y por otra parte,
Eh, hay un trabajo individual, pero hay un trabajo de equipo imprescindible. Esta es la gran diferencia lógica entre las dos disciplinas. En el caso de Picasso, no se movió de ese estudio, por decirlo de alguna manera. Se trasladó a París y se pasó prácticamente el resto de su vida en París. Viajó poco. Italia, Polonia y poco más. Le Corbusier se pasó la vida dando vueltas al mundo. Viajes internacionales, es que se conocía de todo el mundo. Lo invitaban a dar conferencias en todas partes. De hecho, él siempre se quejaba. Es que a mí me invitan a dar conferencias. Claro, me salgo en los periódicos y tal, pero lo que es el encarguito, nada. No me encargan proyectos. Entonces, pensando esto, entiende uno muchas cosas. Le Corbusier necesitaba estar presente en los medios, aunque los medios no son los de ahora, y necesitaba polémica, necesitaba que lo viesen, necesitaba llamar la atención y trataba de llamar como un niño repelente que está haciendo cosas para que le hagamos caso. Pues necesitaba la atención de todos para ver si le encargaban cosas, porque es que si no, no vivía, no podía vivir. La arquitectura, pues si no tienes cliente, casi no existe. En el caso de Picasso, valoración inmediata de su pintura. Bueno, Picasso a los 30 y tantos, 40 años era millonario y dejó de tener problemas para toda su vida. Se murió multimillonario. Fue un millonario precoz en ese sentido. En el caso de Le Corbusier, bueno, valoración tardía de su arquitectura es relativo, pero realmente hasta los años 20, cuando ya tenía 30 y tantos, 40 años, no se empezaron a conocer las primeras obras de arquitectura y más bien dentro del círculo del ámbito de los arquitectos. Fuera de eso, ya no tanto. Se le conocía como conferenciante polémico, pero no tanto como arquitecto. Constantes problemas económicos, murióse un duro. Creo que se construyeron 75 obras de arquitectura. Por poner un ejemplo, de Frank Lloyd Wright se construyeron 500, y ya no os digo nada, cualquier arquitecto famoso de los de ahora, tipo Foster o Jean Nouvel, cienes. Entonces, constantes problemas económicos y ruina total en varias ocasiones. Y después un victimismo y un resentimiento que era un poco pesado, o sea, ya era una cierta pesadez. Me he leído unas cuantas entrevistas a Le Corbusier en distintas épocas y toda su vida se quejó de que no le encargaban obras, de que no lo entendían, de que tenía muchos enemigos, quejándose continuamente de todo. Y de otra cosa muy importante, de no ser reconocido como pintor. De no ser eso, era una espinita que llevaba clavada en el fondo de su corazón, y por eso siempre trataba de que le hicieran fotos ahí delante del cuadro para ver si vendía algo. Los cuadros se vendían y se venden porque era Le Corbusier, como si los firma Mick Jagger, pero no tanto por su valor artístico. Y si estuviese aquí me mataría, claro, pero es así. O sea, el resentimiento de Le Corbusier era era enfermizo. Realmente terminó sus días pues un tanto amargado por estas cosas, a pesar de que, y nadie lo entendía, porque desde luego como arquitecto sí lo fue, y le dieron premios, le dieron doctorados honoris causa en universidades importantes y sí que lo valoraron, pero a pesar de todo, pues ya veis. Bueno, la vida familiar de Picasso, ¿qué voy a decir yo? Eso ya lo sabemos todo, totalmente conflictiva, por decirlo de alguna manera, y hasta cierta crueldad con amistades y parejas y tal. La de Le Corbusier fue mucho más tranquila, una pareja estable toda su vida y sin que se le conociesen escándalos ni cosas de estas. Esto no es el hola, o sea, esto no es cotilleo. Yo lo comento porque de alguna manera eso influyó en su vida e influyó en su trabajo, en su creatividad. Realmente Picasso, sin sus mujeres, pues no sé, sería otro Picasso diferente porque era su fuente de inspiración, ¿no? Era como una necesidad.
Un adicto al trabajo, por supuestísimo, eso está fuera de duda. En cambio, en el caso de Le Corbusier, trabajo intenso, manotropo, no obsesivo. Y ya terminando, pues, que es el tema un poco de todo esto que estoy hablando, el dibujo. Bueno, Picasso utilizó el dibujo para la pintura, evidentemente. Sobre todo, yo no sé, pero me arriesgo a hacer una estadística, pues no sé, a lo mejor el 90% de sus cuadros, de sus dibujos, son preparatorios o se refieren a la figura humana. En el caso de Le Corbusier también hay retratos, también hay dibujos, también hay caricaturas, pero hay mucho dibujo de paisaje, mucho dibujo de arquitectura y mucho dibujo de gente. Y finalmente, pues yo dije en algún momento que esto de que Picasso pintaba todo lo que veía cuando era niño y adolescente, y en cambio Le Corbusier analizaba antes de pintar. Eso es lo que le habían enseñado. En cualquier caso, para Picasso el dibujo era un medio para la pintura y para Le Corbusier también, pero de una manera muy distinta, porque dibuja para la arquitectura, para la pintura y para el ocio. Y realmente su arquitectura se apoyaba en el dibujo y toda su creatividad partía del dibujo. Sin dibujo, no, Le Corbusier no sería arquitecto. Y nada más, como prometí, terminé más o menos en el tiempo acordado. O sea que si queréis preguntarme alguna cosa y la sé, pues os la he encantado y de contestarla. Se supone que esto está retransmitido a unos cuantos UNEDs de España. Aquí. No, pero no, es que no sé si está en el chat. ¿Tiene que haber un chat? No, aquí no veo nada, ¿eh? No. Pero podemos hacer tiempo. Si queréis, me preguntáis alguna cosa. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, pero como antes tú decías así, antes de empezar un poco a ver si soy capaz de convenceros, a mí particularmente me has convencido totalmente. ¿De qué? Totalmente. ¿Pero de qué? Creo que sería muy interesante que hicieses una conferencia tipo de Corbusier, porque tú serías capaz de disfrutar y Ya me gustaría. Ya me gustaría. Ya me gustaría. ¿Pero de qué te convencí? Que no me quedó claro. Te lo digo luego. Ah, vale, vale. Vale. Bueno, yo creo de todas estas cosas que he hablado, pues bueno, algunas son evidencias porque las he leído, las he estudiado y otras son suposiciones y conclusiones mías. O sea que tampoco tengo que estar al 100%, o sea, tampoco tendréis por qué estar al 100% de acuerdo conmigo. Pero creo que sí, esto del método comparativo en muchos casos ayuda a entender muchas cosas que de otra manera podrían pasar un tanto desapercibidas. ¿Mm? Nada. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Y Es que justo cuando dice, pues nada, es desde la más absoluta ignorancia, pero para mí el planteamiento de comparativo entre estos dos sí, personajes es absolutamente original. Nunca, a mí casi me ocurrió poner en el mismo plano. Quería saber cómo o sea, si es una idea genial que has tenido. No has tenido, no, pero me refiero, claro, desde sí. pero me parece, claro, dos personalidades a priori tan diferentes, ese planteamiento cartesiano así como de Corbusier y la vida de Picasso como más excesiva. Así, los personajes no parecen nada. Cuando vi esta imagen dije, ¿qué harían juntos estos dos? Pensé, ¿no? Y bueno, quería saber cómo surgió Bueno, no, yo, o sea, te puedo decir que sí, pero no. O sea, esto del método comparativo es bastante habitual, pues no sé, hay tesis doctorales y yo creo que un poco por eso, cuando yo realmente, bueno, soy arquitecto y soy del mundo de la arquitectura, entonces
De Le Corbusier he estudiado muchas cosas, me conozco mucho mejor el caso de Le Corbusier que el de Picasso. El de Picasso me interesa, siempre me ha interesado, pero claro, cuando vas conociendo determinadas cosas y empiezas a ver puntos en común, y sobre todo si son de la misma generación, entonces ya te empieza a saltar chispas y dices, pues esto, qué curioso, y empiezas ya a buscar cosas, empiezas a buscar esos puntos en común y estas diferencias, y empiezas a buscar el porqué. Hace 4 meses, bueno, más, en noviembre, estuve aquí hablando, también utilicé un método comparativo para hablar de 2 bailarinas, de Josephine Baker y de Loie Faller, Louis Faller, o Faller, no sé cómo se llamaba. Y era un método comparativo, pero realmente eran de distintas épocas. Entonces también en ese caso pues me sirvió para hablar del modernismo y del Art Deco. Entonces, bueno, pues es una manera como otra de aproximarse a los personajes y como me pareció que nadie lo había hecho, o por lo menos, bueno, es posible, no sé, pero pues nada, por eso tiré por ahí. No, sí, eso sería la idea genial de comparar a estos dos personajes. Me parece bueno, yo creo que ahora, yo creo que después de todo este rollo habéis visto que sí que tiene muchas cosas en común. La circunstancia y la pasión de la vida de estos dos genios y su implicación en el momento que les toca vivir esas guerras y su implicación política, ¿en qué medida cree que ha podido también modelar el carácter y las actitudes concretas de... Bueno, a ver, en la Primera Guerra Mundial eran muy jóvenes. ¿Eh? Sí, sí. En la Segunda Guerra Mundial ya eran personas adultas y ya con una cierta, no sé si responsabilidad. En los 2 casos, ellos estaban en París. Entonces, bueno, la postura, digamos que fue un tanto ambigua. A Picasso, a pesar de que era militante del Partido Comunista y tal, pues se le ha reprochado que no se involucró lo suficiente apoyando a la resistencia. De hecho, se llegó a decir que en su estudio había escondido o ha ayudado a gente de la resistencia, militantes de la resistencia, y por lo visto, pues él no lo desmintió. Bueno, en el caso de Le Corbusier, los dos se fueron de París cuando en la Segunda Guerra Mundial, después volvieron y los dos siguieron trabajando a su manera. En el caso de Picasso, y eso lo leí hace poco, con una actividad febril. O sea, en los años de la Segunda Guerra Mundial produjo 2.000 o 3.000 obras, que es mucho, o sea, sale a una media de 2 cuadros diarios. Y en el caso de Le Corbusier, pues se fue al sur o a Suiza y allí estuvo haciendo sus cositas, pintando también, desarrollando el modulor y todo eso. No se involucraron demasiado. También Picasso también tenía una circunstancia un poco especial porque era apátrida. Franco le había negado la nacionalidad, el pasaporte español, y allí todavía no era francés, por lo visto. Entonces, quizás su pregunta será en cómo les influyó en la... Bueno, yo creo que Picasso en esa época parece que pintó más cuadros, digamos, amargos y más cuadros con la violencia como protagonismo, pero también cuando discutía con una de sus mujeres también pintaba tal. En el caso de Le Corbusier, pues yo personalmente creo que no le influyó demasiado. Lo que le influyó fue que no tenían cargos y, desde luego, en la Primera Guerra Mundial él estaba convencido de que con el trauma de la Primera Guerra Mundial y tanto bombardeo y tantas ciudades arrasadas, iba a tener una oportunidad para reconstruir todas estas ciudades, iba a haber planes de vivienda y él confiaba en poder entrar ahí.
En la Segunda Guerra Mundial, bueno, le encargaron la unité de habitación, en principio iban a ser 20 bloques y al final fue uno. Y yo creo que no le influyó demasiado. Bueno, por otra parte, había un par de cuadros, el Guernica y la caída de Barcelona, de Le Corbusier. En el Guernica, bueno, a ver, hay, digamos, investigadores que defienden que el cuadro que ya lo tenía medio hecho, porque era la muerte de Sánchez Mejía, ¿no? Sí, no, no recuerdo. Sí, bueno, que lo tenía medio preparado y le coincidió el encargo y de alguna manera, bueno, no sé hasta qué punto. ¿Algo más? Bueno, pues nada, pues otra vez muchas gracias.